Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar de Formosa, una mirada desde el liberalismo. Esclarecidos respecto de los peligros que acechan detrás de semejante concepción, desde Formosa ofrecemos a la nación un modelo que por definición rechaza los postulados del dejar hacer, dejar pasar, dice el libro El modelo formoseño, editado en 2009. A esta altura, nadie debe desconocer qué es lo que pasó en la provincia de Formosa. Cientos de personas se manifestaron el pasado 5 de marzo en repudio a la decisión tomada por el gobernador Gildo Infran de volver a la provincia a un encierro total, es decir, fase 1, por la aparición de 17 casos positivos de coronavirus. Antes de avanzar hacia un análisis más profundo sobre el asunto, es necesario contextualizar un poco la situación. Gildo Infran se formó como veterinario y en su juventud militó en el maoísmo, pero pronto se volvió peronista. Ocupa el cargo de gobernador de la provincia de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995. Previamente ocupó el cargo de vicegobernador durante el mandato de Vicente Joga, desde el año 1987 al año 95, lo que lo convierte en la persona que más tiempo continuo ha integrado la fórmula gobernativa de una provincia argentina, con 33 años y 3 meses en el cargo. Pero en realidad, Infran ocupa un cargo político desde el año 1983 con la vuelta de la democracia, cuando fue elegido en esa ocasión diputado nacional. Es decir, que a sus 70 años de edad ha pasado prácticamente la mitad de su vida ocupando un cargo público. Pero más allá del personaje, Gildo Infran, encontramos un modelo que se repite en muchas de las provincias de nuestro país. Este modelo es una suerte de sistema feudal, al que antes se lo refería como caudillismo, donde se mezcla deliberadamente y conceptualmente el Estado con el gobierno, y se vulneran todos los principios de las democracias liberales. Todo esto es apoyado en un modelo económico fomentado por el sistema de coparticipación con la finalidad de constituir y mantener aparatos clientelares políticos por generaciones. Para tomar dimensión del asunto, repasemos algunos datos. Formosa es la provincia argentina en la que los recursos de la coparticipación representan más sobre el total de los recursos provinciales, específicamente un 93% en el año 2019. Es decir, que los recursos que recibe Formosa representan el 93% de los recursos totales de la provincia. Según cifras del año 2020, Formosa recibe un 627% más por coparticipación de lo que aporta al PBI nacional. Y toda esta lluvia de fondos públicos ha servido para consolidar un fuerte entramado de empleo público, donde hay 167 empleados estatales por cada 100 empleados privados. Y, según cifras del INDEC del año 18 y 19, Formosa es de las provincias con menos empresas privadas registradas, con menos trabajadores privados, por supuesto, y en contraposición quintuplica la relación entre empleados públicos y privados respecto al porcentaje nacional. En Formosa, alrededor del 70% de los trabajadores registrados son empleados públicos, es decir, que quienes votan son empleados directos de quien gobierna. También, según el INDEC, Formosa ocupa los primeros lugares del país en mortalidad infantil y materna, y la pobreza alcanza el 42% de la población. Otro éxito del modelo interventor, tal como el caso de Cuba, Corea del Norte, la ex Unión Soviética y demás. Pese a todos estos números que les estoy mostrando, la Constitución formoseña, en su modificatoria del año 2003, donde se consagró la reelección indefinida para el cargo de gobernador, se ufana de que su objeto es plasmar el modelo formoseño para un proyecto nacional, para lo que en 2009 la propia gobernación lanzó un libro que pueden bajar, disponible en PDF, donde detalla en qué consiste el mentado modelo formoseño. Una mezcla de
la comunidad organizada, el texto de Juan Domingo Perón, la doctrina social de la Iglesia y colectivismo maoísta, entronizando al Estado con frases como esta. La justicia social que aspira al proyecto desde su centralidad en el hombre formoseño encuentra en la equidad de las acciones de gobierno la clave para la transformación armónica, para el desarrollo territorial, e incluye también una curiosa visión de la democracia liberal. Dice el modelo formoseño: el peronismo tampoco se aferraría a los instrumentos tradicionales de la vieja política, pues habría de privilegiar un concepto de democracia social donde el movimiento nacional es su eje vertebrador, antes de las anacrónicas estructuras partidarias de la democracia formal y liberal. Estas, para el peronismo, solo tendrían una utilidad en tiempos electorales y nada más. La verdadera democracia cobraba vida en otras dimensiones e instancias, más cercanas a los intereses reales del pueblo. Se desarrollaba en las distintas organizaciones sociales, las que agrupaban trabajadores, intelectuales, profesionales, deportistas, estudiantes, etc. Analicemos ahora todo esto desde una óptica liberal. El individuo y el consentimiento, la esencia de la democracia liberal. Decía el genial Henry Thoreau en su magnífica obra Desobediencia Civil: las leyes injustas existen, deberíamos contentarnos con obedecerlas o bien deberíamos luchar por enmendarlas. Y deberíamos seguir obedeciéndolas hasta que tuviésemos éxito o bien deberíamos transgredirlas inmediatamente. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos realmente? Del albor de la Ilustración surge el cuestionamiento al derecho divino del rey a ejercer soberanía sobre los individuos, dando lugar al concepto de igualdad ante la ley, dándose así una transferencia del poder del monarca hacia el individuo, que más tarde se plasmaría en las democracias constitucionales. Insisto en este punto, cuyo objeto, el de la democracia constitucional, es establecer una serie de derechos y obligaciones para proteger la libertad y propiedad del individuo, limitando el poder público. El eje sobre donde gira todo el modelo democrático liberal es precisamente la soberanía y la autodeterminación del individuo. Sin esto no hay democracia, simplemente es una parodia. Sin este principio de soberanía, las democracias son solo una cáscara vacía, un disfraz donde se esconde el autoritarismo, el despotismo y ahora, en este siglo que nos toca vivir, la tecnocracia. Como sostiene el economista español Juan Ramón Rayo en su libro Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Que el individuo sea el soberano dentro del orden político implica reconocer la existencia de limitaciones a aquello que puede hacérsele o no hacérsele a cada individuo. Si tales restricciones no existieran, si a un individuo se le pudiera hacer cualquier cosa, entonces difícilmente podríamos decir que somos soberanos. En realidad, estaríamos a merced de aquello que el orden político quisiera hacernos. Pues bien, a esas restricciones que limitan lo que puede hacérsele o no hacérsele a cada individuo, las denominamos derechos individuales. Asimismo, el propio modelo fue plasmado con varios conceptos ineludibles para su correcto funcionamiento, de entre ellos la alternancia en los cargos públicos, la división de poderes, ese sistema de contrapeso, ¿no?, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la independencia del órgano jurisdiccional, la banca central, un tema para otro capítulo, y los distintos organismos de contralor y representación de los ciudadanos. Desde ya, ciertos derechos son a su vez indispensables para el ejercicio de la soberanía y protección del individuo, como la libertad de expresión, reunión y asociación, tránsito, disposición de la propiedad e inclusive, y sobre todas las cosas, a manifestarse contra el propio poder público, cuando éste excede los límites. Pero el punto esencial es que la soberanía es del individuo, no es de la política. Y el individuo es quien delega el poder en otros individuos que son elegidos
para ocupar cargos públicos. Si este principio no se respeta o no se siguen algunos de los derechos mencionados anteriormente o de los mecanismos limitantes al poder, la democracia, insisto de vuelta, es una parodia, es una farsa, como lo es de hecho en Formosa, e insisto, tantas otras provincias de la República Argentina, e inclusive en muchísimos aspectos, ya denunciados en este espacio, el propio gobierno federal. ¿O acaso el año pasado el gobierno nacional, federal, no se encargó de suspender derechos constitucionales sin ningún tipo de tapujo? Para poner un ejemplo, a nadie escapa que el gobierno formoseño ha sido elogiado públicamente, tanto por el presidente, el abogado, insisto, abogado, Alberto Fernández, como por otros funcionarios, como por ejemplo la ministra de Seguridad, la antropóloga Sabina Frederick. Es una visita muy importante para nosotros porque es un lugar estratégico de la Argentina, por los kilómetros de frontera que tiene, por la importancia de las fuerzas federales en esta provincia, especialmente también por la situación por la que está atravesando la Argentina en general, pero también por la decisión de este gobernador para enfrentar la pandemia, que es una decisión, como dije hace un rato, ejemplar en la medida en que ha demostrado que la cantidad de casos es realmente ínfima al lado de lo que ocurre en muchas otras provincias de la Argentina. Medidas que han cometido violaciones sistemáticas a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Recordemos, ¿no? Nunca está de más tener un poco de memoria, las denuncias sobre las restricciones al ingreso a la provincia, medida que afectó a aproximadamente 7.500 personas, o los cuestionamientos respecto al manejo de los centros de aislamiento, donde ciudadanos eran privados de su libertad durante tiempo indeterminado, sin justificación alguna, y en el mismo sentido, en una protesta por este asunto, la policía de la provincia detuvo a 2 concejalas opositoras. Terminando todo este asunto en la intervención de ONGs internacionales como Amnistía Internacional y el apersonamiento del secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien en un rol verdaderamente patético aseguró que, más allá de problemas puntuales, no había violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco de las acciones para contener la pandemia en Formosa. Es decir, que para contener el avance de la enfermedad valía todo, valía la privación ilegítima de la libertad, el encierro, etcétera, etcétera. ¿No? Apelando a la abstracción del bien común cuando no existe el bien común. Lo que existe es el bien individual. Como justificativo ¿no? El bien común para avasallar derechos de los individuos. Es más que evidente los problemas y peligros éticos y morales de este tipo de razonamiento justificado en el bien común. Si bien es cierto que Formosa es la provincia con menos casos y fallecidos, también es cierto que si cualquier político fuera y tapiara las puertas de las casas de todos los ciudadanos impidiéndoles salir por meses, no habría ni un solo contagiado. Es clave entender que si el ciudadano, es decir, el individuo, no puede reclamarle al poder, no puede retirar el consentimiento dado, la delegación del poder no se puede rescindir, rebelarse contra aquello que viola sus derechos o protegerse ante el abuso de la autoridad, entonces el soberano, el individuo, ya no es soberano el individuo, pasa a ser un súbdito del poder público. Como bien señala José Venegas, a quien tuvimos hace poco en una extensa entrevista y muy interesante, como señala José Venegas en sus 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, dice: debe notarse que si el consentimiento es una de las claves de la legitimidad del gobierno, su contrapartida es el desconocimiento. No puede haber un consentimiento si no puede haber un repudio.
Es inconcebible un consentimiento obligatorio, irrevocable y eterno. La única legitimidad del gobierno es el consentimiento. Por supuesto, una legitimidad que está bajo serias sospechas y que no resiste mucho análisis. Pero bueno, eso es tema para otro video, y ya hemos hablado de los problemas que conlleva la idea esta de democracia. A modo de cierre, con gran pesar es necesario señalar que estos aspectos violatorios del consentimiento del individuo, violaciones a sus derechos naturales y positivos, es una práctica que no se limita solamente a lo que ocurre en Formosa, sino que es un modo de ver el poder que en mayor o menor medida recorre a la totalidad del espectro político argentino, donde prácticamente existe un consenso en que la propiedad privada es relativa, que el Estado es omnipotente y que el mero acto electoral es el legitimador para entregarle a la clase política un verdadero cheque en blanco, para que detenten soberanía sobre la población, repartan sus privilegios y actúen, digámoslo con todas las letras, monárquicamente disfrazado de democracia. Lamentablemente, el futuro no es esperanzador. Mientras que la sociedad no demande, como tantas veces ha insistido, no demande la sociedad las bases y principios de un sistema democrático. Esto es como punto de partida mínimo. Miren lo que estamos diciendo. ¿Y cuáles son las bases y principios de un sistema democrático? El individualismo político, la libertad, el respeto por la propiedad y la igualdad ante la ley. Y un cambio, o mejor dicho, una vuelta a las raíces, solo ocurre cuando hay una transformación del paradigma. Un proceso que no es rápido. Hay que entender esto, no es rápido el proceso de transformación que se requiere. Y necesita un gran trabajo de divulgación. Y sobre todas las cosas, de libertad de expresión y debate. Un cambio que a las claras no se puede dar desde el propio ejercicio del poder, sino desde el individuo y la toma de conciencia de la naturaleza del verdadero problema, que son los límites al poder, que es la esencia y sobre lo que siempre ha girado y entendido el liberalismo. Bueno, muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado el material, que lo compartan, que le den like, que se suscriban, y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.